Hoy vamos a estar hablando con un tema que hemos titulado Cuidado con las grietas. Primero que todos sabemos que es una grieta, ¿cierto? O sea, son como una rajadura. Es más, para serles sincero, no busqué el significado, así que no me diga cuál es el significado técnico de la palabra grietas, pero yo creo que todos conocemos que es una grieta. Y el tema de hoy va y nos lleva hacia esta advertencia que el Señor nos va a hacer en este día, de cuidarnos. Cuando se le dice cuidado con, usted sabe que le están advirtiendo, ¿cierto? Lo están advirtiendo de algo bueno, normalmente no, ¿cierto? Normalmente una advertencia viene siendo de algo que hay que tener cuidado, que puede ser peligroso, que su resultado no puede ser el esperado o algo agradable para nosotros. ¿Y por qué el Señor nos dice que debemos cuidarnos de unas grietas? Va la otra pregunta, ¿a qué grietas o de qué grietas estamos hablando en este día? Así que en el libro de Amós, vamos por favor, creo que lo tengo, ¿puedes pasar la siguiente slide, porfis? Exactamente, ahí lo tengo, la nueva versión internacional, usted puede leerlo en la versión que usted tenga allí, pero si usted tiene la aplicación de la Biblia, pásese a esta versión por un momento. Dice así la nueva versión internacional, Amós 9:11, dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y reconstruiré tal como era en los días antiguos. Si usted va a otra versión, pues nos va a decir exactamente lo mismo, pero quise poner esta porque la nueva versión internacional, usa la palabra grietas, que es de la cual pues vamos a estar hablando, pero realmente estamos hablando de una reconstrucción de algo que no está bien. Una grieta me está diciendo a mí que algo está caído. Si usted ve una grieta en una muralla, en una pared, no está caída, ¿cierto? Pero me está indicando que algo no está bien, ¿cierto? Que algo no está funcionando y que hay un problema en esa pared. Hechos 15, y me encanta esta parte porque la palabra de Dios es una, ¿cierto? La palabra de Dios no son varias, la palabra es una y no más que encontremos versiones, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es solamente una. Y qué rico y qué enriquecedor es encontrar cómo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento encontramos cómo la palabra de Dios se entrelaza. En el libro de los Hechos, me quitaron la presentación, Hechos, ahí tenía apuntado el 15, 16, aquí lo tengo. Hechos 15, 16, del 16 al 18, Santiago hace referencia a este pasaje de Amós. ¿Qué está ocurriendo aquí en este pasaje en los Hechos? Están Pablo y Bernabé, han regresado de Antioquía, de Siria, ellos han estado en su ministerio, han estado evangelizando, ¿cierto? Han tenido una gran acogida, el Espíritu Santo se ha movido de una gran manera, no solamente en los judíos, sino en los gentiles, ¿cierto? En aquellos que, digámoslo así, no hacían parte de ese rebaño. Y ellos tienen un concilio en Jerusalén, y Pablo y Bernabé empiezan a contar cómo el Señor se había glorificado, cómo el Espíritu Santo se estaba manifestando en general, y ellos empiezan a contar todo esto y empieza, digamos, hay un pequeño recelo, y es porque los judíos decían, es que este mensaje es para nosotros, para los judíos, pero ¿cómo así que este mensaje llega a los gentiles? Y ellos empiezan a decir cómo el Espíritu Santo se movía, ¿cierto? Y la palabra de Dios y el Evangelio se estaba extendiendo a todos, sin mirar quién realmente eran o de dónde habían nacido. Y en el versículo 16, si usted tiene ahí la Biblia, ahí ya, en ese momento ya estaba hablando Santiago, él se remonta a lo que estaba ocurriendo y remonta a este pasaje de Amós que acabamos de leer. 15:16 dice, después yo volveré y restauraré, yo tengo la traducción viviente, no les dije, y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas
y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Entonces, miren que en este pasaje se está citando el pasaje de Amós, ¿cierto? Donde el Señor estaba diciendo que Él restauraría la casa caída ¿de quién? De David. Recuerden quién era David. David, el rey David, un gran siervo, un gran hijo del Señor. La palabra de Dios dice que su corazón era conforme, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Perfecto no era. Recuerdan, creo que fue la última prédica que estuve compartiendo, la de las zorrillas. ¿Se acuerdan de quién estuvimos hablando? ¿Recuerdan? A ver, no los escucho. Los escucho susurrar como en voz bajita, como que no sé, que no estoy seguro de lo que voy a decir. Acuerden que estábamos hablando del pecado y de la caída ¿de quién? De David. ¿Se acuerdan que él codició a una mujer estando en la terraza? Esta mujer se estaba bañando, ¿cierto? Y él la codicia, bueno, y encontramos pues la caída en ese momento de David. Pero dice acá la palabra del Señor, en Amós lo dice, y aquí en Hechos se vuelve a recordar que el Señor dice, restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas, ¿cierto? En la otra versión hablaba de las grietas, la restauraré. Entonces, yo quiero invitarles a que pasan al siguiente slide, que hoy tengamos 3 cosas presentes dentro del mensaje que hoy vamos a estar hablando. Si usted mira, y yo creo que Melbourne, en donde hoy estamos, se caracteriza porque la construcción es muy bonita. ¿A ustedes no les parece que la construcción, los edificios, la arquitectura, yo no sé cómo decirlo, es muy bonita? Usted ve edificios diferentes, bonitos. La City es muy bonita de esta ciudad, de este país. Y usted ve un edificio muy bonito, pero por dentro usted no sabe lo que hay, ¿cierto? Por dentro puede estar vacío, por dentro puede estar abandonado, o por dentro puede estar muy bonito. Pero tenemos que entender que por muy bonito, y yo creo que esto es ingeniería civil, si no estoy mal, los arquitectos trabajan en esto, un edificio puede ser muy bonito, ¿cierto? Puede ser muy llamativo a la vista, ¿cierto?, de cualquier persona. Pero los edificios se sostienen gracias ¿a qué? Ahí lo tengo, a una base, ¿cierto?, sólida, a unos cimientos. Usted puede crear y levantar un edificio muy bonito, pero si ese edificio no tiene una base sólida, ¿qué va a ocurrir? Pues no va a existir, ¿cierto? O sea, no va a existir. Y esto se va entrelazando, me encanta porque el Señor es así, se va entrelazando con un mensaje que estuvimos escuchando hace poco, cuando estábamos hablando, nos estaban compartiendo en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan de los cimientos? De que una casa ha sido construida y se levanta sobre la roca y otra sobre la arena. Que viene la lluvia para ambos, porque las dificultades, la tempestad llega tanto para el que tiene su vida edificada en la roca como para el que no la tiene. Pero ¿dónde está la diferencia cuando viene la dificultad? ¿En qué sucede después, cierto? ¿Me derrumbo con la dificultad, con las lluvias, con las tormentas, con lo que está viniendo o la situación difícil? ¿O sigo levantado con dolor, como puede ser muy normal, con tristeza de pronto por lo que yo puedo estar viviendo, pero me quedo firme frente al cimiento del Señor? Lo primero, tengámoslo claro, dentro de los puntos, estos no son los 3, vamos a hablar 3 puntos, pues estos no son los 3 puntos, pero son base para lo que vamos a hablar. Un edificio se sostiene gracias a una base sólida. Grietas, ¿cierto?, son señal de debilidad en un muro, ¿cierto?, o que hay un peligro eminente en esa construcción. Las grietas me están diciendo a mí que algo está fallando, ¿cierto? Algo está fallando. Y que la destrucción, o que las grietas pueden causar
una destrucción, ¿cierto? O sea, si usted no arregla una grieta, la grieta se va a extender y cuando menos piense, llega la destrucción. Entonces, tres principios básicos para que entendamos el mensaje de hoy. Hay una base sólida, ¿cierto? Hay grietas y las grietas me están diciendo a mí que hay un peligro, que algo no está bien y que si no se cuida va a haber entonces si no se pone atención a estas grietas va a venir una destrucción. ¿Entendidos esos tres puntos? Bases para que veamos lo que el Señor nos va a hablar aquí. Entonces, 1 Corintios 3:11, si me ayudan porfis a buscarlo, no lo tengo en la presentación. Vamos a ver, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Se acuerdan? Es un pasaje muy conocido. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. No es de la debilidad, no es un versículo de debilidad, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Que es quién? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, reconociendo y entendiendo que Cristo es la base de mi vida, vamos a ver qué nos va a decir el Señor acerca de estas grietas. Porque yo creo que si yo a todos ustedes les pregunto, yo creo que todos vamos a decir, sí, yo sé que Cristo es la base de mi vida, o Cristo tiene que ser la base de mi vida. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí lo han escuchado? No sé, los chilenos, si en Chile también han escuchado ese dicho, porque no sé si de dónde venga. Pero yo puedo decir algo, ¿cierto? Pero que eso realmente sea una verdad o una realidad en mi vida es otra historia. Yo puedo entender y yo como hijo de Dios, ustedes como hijos de Dios, yo creo que tienen claro que Cristo debe ser el fundamento de su vida. Si usted me pregunta a mí, yo no lo voy a titubear un segundo en decirle que Cristo es el fundamento y debe de ser el fundamento de mi vida. Pero la pregunta que nos hacemos ¿es Cristo realmente el fundamento de su vida? Vamos a decir, pues creo que sí. Ahí entonces ustedes y yo empezamos a dudar, porque bueno, si Cristo es el fundamento de su vida, entonces, ¿qué debo vivir? ¿Qué debe ocurrir en mi vida? Y ahí es cuando a veces entonces perdemos el examen. Pero el primer punto entonces que yo quiero que estudiemos es que tenemos que reconocer las grietas en nuestra vida espiritual. Yo aquí no les voy a hablar de las grietas de su casa, ¿cierto? Ni las grietas de la construcción de Australia. Vamos a hablar, y la invitación que yo quiero hacerles a ustedes en este día es a que miremos nuestra vida, pero no su vida sentimental, no su vida financiera, no su vida familiar, su vida migratoria, no. Yo quiero invitarle a que hoy miremos las grietas que ustedes y yo, y digo yo porque yo siempre digo, siempre que yo predico yo soy la más edificada, yo digo, Señor, así como me hablaste, yo te pido que le hables a los demás, porque Dios habla a nuestras vidas. ¿Qué grietas ustedes y yo tenemos en nuestra vida espiritual? Para que esto no sea en emociones, para que esto no sea palabras que se las lleva el viento, vamos a hacer una oración inicial. ¿Les parece? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y acercarnos a nuestro Padre Dios. Papá Dios, tú dices que tu palabra es esa espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro interior. Yo te pido, Señor, de que tomes este tiempo, que tomes tu palabra, Señor, porque no es la palabra de Joana, no es la palabra de la iglesia, es tu palabra, tu santa palabra, Señor, la cual hoy estamos hablando en este lugar. Y yo te pido, Espíritu Santo, de que seas tú abonando y tratando nuestro corazón y el terreno, Señor, de nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, no se la lleve el viento. Para que tu palabra, Señor, no retumbe por un corazón de pronto distraído o duro que yo pueda tener, Señor. Háblanos en este día. Edifica nuestro ser interior, Señor. Y llévanos hoy
a mirar conforme a tu palabra y aún examinar, Señor, nuestra vida espiritual conforme a lo que tú dices, Señor. No a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que me han dicho, Señor, sino lo que tú quieres y cómo, Señor, tú quieres tener a cada uno de estos hijos tuyos. Háblanos, Señor, edifica nuestras vidas, toma nuestros sentidos espirituales para que escuchemos con un oído atento tu palabra en este día. Amén. Bueno, entonces el primer punto de este día nos dice reconociendo las grietas en nuestra vida espiritual. Les decía entonces que las grietas son claras señales de que hay debilidad en el muro, en lo que se está construyendo, ¿cierto? O que hay un peligro eminente. Una grieta es un indicador de que algo no está funcionando correctamente. Y esas grietas espirituales de las que hoy estamos hablando, entonces son aquellas cosas en nuestra relación con Dios, o sea, usted con el Señor. No estamos hablando aquí de la relación de los cristianos con Dios, ¿cierto? No estamos hablando, yo no estoy hablando de la relación de Livingstone con Dios. Yo estoy hablando de su relación, yo estoy hablando de mi relación con Dios. Todos tenemos grietas en nuestras relaciones con Dios. Déjeme decirle, ¿cierto? Y la primera mala noticia que le tengo que decir en este momento, todos tenemos grietas, todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos en nuestra vida espiritual que no están bien. ¿Qué tantas grietas? Yo no se lo voy a contestar. Usted con el Señor. ¿Qué tantas grietas, qué tantas cosas hay en su vida espiritual que no están bien, ¿cierto? Que no están funcionando, ojo a esto, no a lo que usted piensa, no lo que el mundo dice, sino lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Porque yo no me debo mirar con el que está aquí al lado mío. Yo me tengo que mirar esa base de la palabra del Señor y a lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces, vamos a mirar, ahí yo puse 3 puntos, no quiere decir de que estos sean todos, pero sí 3 ejemplos o 3 indicadores que nos dicen a nosotros que hay grietas en mi vida espiritual. ¿Entendido? No son todos, simplemente hay 3, pero para mí han sido conforme a la palabra de Dios y a lo que estudié, cosas que me muestran a mí que de verdad yo tengo grietas en mi vida espiritual. Primera de ellas es la pérdida de la pasión, y le hago el énfasis a esta palabra, pérdida de la pasión por la oración y la palabra de Dios. Y hago énfasis a la palabra pasión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted hoy se siente que ha disminuido su amor, su pasión, su deseo, ¿cierto? Su búsqueda de la oración y la palabra de Dios, déjeme decirle que hay grietas en su vida espiritual con el Señor. Y no estoy diciendo que usted no esté orando o que usted no esté leyendo la palabra de Dios. Porque la primera respuesta que yo diría, si a mí me dicen, Joana, ¿usted está bien con Dios? Yo voy a decir, no, sí, yo estoy orando. Esa sería mi respuesta. No, yo estoy bien con Dios porque yo estoy orando, ¿cierto? Pero aquí la clave es la pasión por la oración. O sea, que usted se deleite en el orar. Que usted tenga hambre y sed por este libro. Que usted desee, ¿cierto?, leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Su palabra. Si usted tiene pasión, o sea, deseo, ganas incontrolables por orar, usted tiene un tiempo libre y dice, oremos, hablemos con Dios. Usted tiene un tiempo libre, leamos la palabra del Señor. Pero tristemente, y yo les digo porque yo me hago esta evaluación,
a veces tenemos un tiempo libre y lo que menos pensamos es ponernos a orar, ¿cierto? Prendamos el televisor y sigamos viendo, no vamos a ver qué película nueva hay en Netflix, ¿cierto? Vamos a ver qué hay aquí, o si usted de lectura, sigamos leyéndonos este libro que me estoy haciendo, o yo tengo un tiempo libre, arreglemos la casa, ¿cierto? Arreglemos la casa, los niños están dormidos, bueno, cocino, hago esto, lo otro. Pero si usted de último deja orar, si usted de último deja el leer la palabra de Dios, déjeme decirle que usted está perdiendo la pasión por el orar y el leer la palabra del Señor. Así que eso es un indicativo de que usted tiene grietas en su vida espiritual. No porque no esté orando, no porque no esté leyendo la palabra de Dios. Pero pues si usted no está orando y no está leyendo la palabra de Dios, la grieta está bastante grande, ¿cierto? Está larga, está profunda la grieta. De pronto usted está orando. Y yo creo que yo siempre digo, ustedes tienen cara que oran, de que leen la palabra de Dios. Pero no sé si lo están haciendo con pasión. No sé si lo están haciendo con ese amor fuerte que el Señor se merece y que a Él le pertenece. Otro ejemplo, otro indicador de que tengo grietas en mi vida espiritual. Y esta, déjeme decirle que cuando la estaba estudiando me pareció muy interesante porque creo que es fácil decir que si yo no oro, si yo no leo la Biblia, no estoy bien espiritualmente. Creo que es fácil decirlo. O sea, uno dice, sí, yo sé, no estoy orando, estoy mal. No estoy leyendo la Biblia, estoy mal con Dios. O sea, ese indicador, digámoslo así, es un poco obvio. Pero este otro no es tan obvio. Dice, el descuido de la comunión con otros creyentes. Es una grieta espiritual que se manifiesta cuando dejamos de cuidar nuestra comunión con otros creyentes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonces, si yo descuido también, ya hablamos mi comunión con Dios, pero si yo descuido también la comunión con otros, pero ojo a esto, creyentes, no estoy diciendo con otros de Living Stone, ¿cierto? Estoy hablando de creyentes, de hijos de Dios. Si yo descuido esa comunión con otros, si yo descuido, y me gusta una frase que encontraba aquí, y creo que la escuché, si no estoy mal, se me olvida el nombre de la parejita nueva que vino hace 8 días. ¿Cómo es que es tu nombre? Edwin dijo una palabra que es muy bonita, comunidad, ¿cierto? Él la dijo en algún momento, no sé en qué momento la dijo cuando él se presentó, él hablaba de la comunidad. O sea, si yo descuido mi comunidad de fe, ¿cierto? También estoy mostrando que hay grietas. Porque ¿saben qué hace la comunidad de fe? ¿Qué hacen los creyentes y el vivir con otros creyentes y el caminar junto a otros creyentes? Formar nuestra vida y forman nuestro carácter también en el Señor. Porque si usted está con alguien que no es un hijo de Dios y le ofende, le hace daño y dice, bueno, pues ¿qué importa? Pues lo perdono porque no tiene a Cristo. O sea, eso es lo que yo digo. Eso en mi humanidad yo digo, bueno, está bien, pues ¿qué más puedo decir si no tiene a Cristo? Si no sabe lo que el Señor dice en su palabra, pues está bien. Dejemos la ofensa o dejemos de lado esto. Pero cuando un creyente, cuando digo un creyente es aquel que cree en el Señor, cuando un creyente le hace a usted un roce, ¿cierto? Cuando usted tiene una dificultad con un creyente, eso toca mi espíritu, ¿cierto? Porque entonces yo también empiezo a pelear con el Señor. Es necesaria también entonces vivir y el convivir, ¿cierto? La comunidad de fe con otros creyentes. Si usted no desea eso, si ese no es su interés, pues déjeme decirle que hay también una muestra de que hay una grieta en su vida espiritual. Porque yo tengo que dejar que el Señor actúe y hable a mi vida de las diferentes maneras. Y el Señor trata mi carácter y forma mi vida
y déjeme decirlo que sí que la forma a través de ustedes, ¿cierto? De la comunidad del Señor. Somos formados unos a otros y es necesario también. Así que tengamos presente esa otro indicativo. Y el tercer indicativo que quiero dejar aquí es la duda y la falta de confianza en Dios. Pero ¿cuál duda y confianza en Dios? Porque si yo le digo, ¿usted duda del Señor? No, yo no dudo del Señor. ¿Usted ha dejado de confiar en Dios? No, yo confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a desafíos y pruebas? Cuando usted y yo nos enfrentamos a desafíos, cuando usted y yo nos enfrentamos a pruebas, llámele al área en su vida que usted quiera tocar o hoy pueda estar usted viviendo, cuando esa situación viene, ahí soy probado también en mi vida espiritual. Yo tenía una líder, una pastora, que ella siempre me decía, vea, usted en la dificultad o saca a relucir lo que Dios ha hecho en su vida o pela el cobre. ¿Sí me entienden el dicho de pelar el cobre? No sé cómo decirlo, un cable, ¿cierto? Usted tiene el cable, usted le quita el plástico al cable, ¿cierto? Y quedó el cobre. ¿Cómo explico más eso? No sé cómo explicar ese dicho. Después lo explico a los que no lo entiendan. O sea, usted muestra pues como ya lo que tiene por dentro. Exacto, lo que ya tenía por dentro. Y ella me decía, cuando venía algo, ella me decía Joanita. Ella, cada vez que me decía Joana, yo sabía que algo estaba pasando. Ella me decía, Joanita, acuérdese, o saca a relucir su linaje, esa es la palabra, se me había olvidado, esa es la palabra que ella me decía, o sacas a relucir tu linaje, o sacas a relucir el cobre. Y a veces relucimos el cobre, ¿cierto? A veces sacamos a relucir el cobre y no el linaje del Señor. Así que si el cobre se me está viendo mucho, ¿cierto? Si estoy cayendo mucho, ¿cierto? O estoy mostrando a veces, o está saliendo de mi interior lo que yo no quiero, o lo que yo he dejado atrás, es porque hay grietas en mi vida espiritual. Mire, yo siempre, y yo se los he dicho muchas veces, los que llevan mucho tiempo acá y conocen parte de mi testimonio, yo he sido una persona muy miedosa, pero, o sea, en extremo miedo, o sea, yo tenía 16 años y yo no podía dormir sola, o sea, mi miedo era a ese nivel, o sea, a mí me da miedo la oscuridad, me da muchas cosas miedo. Y ese es un caballito de batalla que siempre está en mi vida. Cuando yo no estoy bien con Dios, cuando yo he bajado la guardia, cuando yo he bajado la oración, cuando mi vida espiritual no está bien, el miedo vuelve a mí, ¿cierto? O sea, ese hombre o esa vieja mujer interior sale. Entonces, si usted en la prueba, en la dificultad, estás queriendo salir y relucir, ese viejo hombre, esas cosas que han quedado atrás, ojo, porque entonces yo estoy teniendo grietas en mi vida espiritual. O sea, algo no está bien, algo no está funcionando bien. Y el peor engaño no lo hacemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos autoengañamos, ¿cierto? Muchas veces diciendo, yo estoy bien, yo estoy con el Señor. Porque de pronto estamos orando, pero la pregunta es, ¿cómo estoy orando? ¿Cierto? Porque de pronto estoy aquí, bueno, la pregunta es, ¿realmente usted sí está aquí? O no, es que vino el problema y no, yo no me he derrumbado, pero por dentro usted está empezando a tener dudas y falta de confianza en Dios, ¿cierto? Entonces, si hay grietas en mi vida espiritual. Y yo no le voy a decir, levante la mano quien tienes grietas, pero yo creo que nadie se salva, ¿cierto? Nadie se salva, porque siempre hay algo mejor, ¿cierto? Siempre hay un paso más adelante donde yo puedo estar. Así que el primer paso, sí, es reconocer las grietas que yo tengo en mi vida espiritual.
Todos tenemos grietas, ¿cierto? En mi vida espiritual. Identifique en dónde está. Si su grieta está en la confianza en el Señor. Si su grieta está en la comunión con Dios. Si su grieta está en el convivir con otros creyentes. Si su grieta está en el caminar con Él, en el leer la palabra. Si su grieta está en doblegar su ego y su yo para que Cristo pueda crecer en su vida. ¿Cuál es la grieta? Ay, sí, yo no le puedo contestar eso. Pero ¿sabe quién le puede contestar eso? El Señor. Así que reconozcamos que hay grietas en nuestra vida espiritual. Ese es nuestro primer punto. Dentro del reconocer que hay grietas en nuestra vida espiritual, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 3. ¿Recuerdan? En Apocalipsis hay un mensaje que el Señor le da a unas iglesias, ¿cierto? Apocalipsis. Yo sé que escuchamos el nombre Apocalipsis y pensamos en el fin del mundo, ¿cierto? Y en cosas feas y un montón de cabezas y todo eso. Pero el libro de Apocalipsis es muy edificante, créanme que sí. Apocalipsis 3, del 14 al 16, viene el mensaje a la iglesia de Laodicea. Un mensaje triste para ellos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice él, amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Qué tal? Ahí, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué tal este mensaje? Doloroso, ¿cierto? Doloroso. Porque no le está diciendo, vean, ustedes están perdidos. No, o sea, ¿qué hago con ustedes? No. Ellos le están diciendo, es que ni fu ni fa, ¿cierto? No estás allá, pero tampoco estás aquí conmigo. Dice, estás en una tibieza. Y a mí me gusta lo que dice acá, porque aquí no dice ya, te expulsé, dice te voy a vomitar, ¿cierto? Es como cuando usted como padre le dice a su hijo, lo vuelves a hacer y ya sabes lo que va a ocurrir. O sea, hay una advertencia de un padre. ¿Por qué hay una advertencia? ¿Porque él quiere hacerlo? No. ¿Porque es feliz con eso? No. Porque él no lo quiere hacer. Pero sí dice, ojo, no estás bien. Y en esa tibieza en la que te encuentras, no me agrada, no me gusta, ¿cierto? Me entristece lo que estás haciendo. Pero no es un padre que te está diciendo, te saco, te desheredo, ya no vas a estar aquí en el reino de los cielos para afuera, no. Te está diciendo, ojo, cuidado, ¿cierto? Por eso este tema se llama cuidado con las grietas, porque es el llamado del Señor a nuestra vida. El llamado del Señor a que dejemos esa tibieza, ¿cierto? Porque tenemos grietas, y si tenemos grietas, no estamos bien, no estamos funcionando como el Señor quiere que tú y yo funcionemos. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que eso entristece al Señor. O sea, que el Espíritu se contrista por nosotros como hijos vivir de esta manera. ¿Se acuerdan de la negación de Pedro? Un discípulo del Señor Jesús, de la élite, digámoslo así. O sea, vivió, caminó, durmió, comió 3 años con el Señor Jesús. Estuvo todo el tiempo.
¿Y qué hizo este hombre cuando vino la prueba, la dificultad y la amenaza de muerte? ¿Conoces a este? No, yo no lo conozco. ¿Lo conoces? No, 3 veces lo negó. Pedro, el colérico Pedro, ¿cierto? El que dijo, venga y le cortamos a este hombre, hagamos esto. ¿Se acuerdan la predicación de hace 8 días? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y al final, bueno, láveme los pies, las manos, láveme todo entonces para poder estar en el reino y para poder estar contigo. Ese Pedro, o sea, el tremendo Pedro que caminó con el Señor 3 años, en la dificultad y en el problema, negó a Cristo. ¿Qué se espera de nosotros, cierto? Imagínense. Pero somos humanos, ¿cierto? Y grandes hombres, hombres piadosos como Pedro, iglesias de Cristo como la Odisea, fueron tibios en algún momento, negaron a Cristo en algún momento, no estuvieron bien en algún punto de su vida. Y saben, en este tema de la Odisea, aquí está el famoso versículo que todos conocemos, Apocalipsis 3:20, que yo sé que muchos no lo sabemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿a quién Cristo le está diciendo esto? A una iglesia que había dejado a Cristo afuera. Y le está diciendo, oiga, aquí estoy, iglesia, me dejaron por fuera. Me buscan, se hacen llamar cristianos, pero no me tienen a mí en el centro de sus vidas, me tienen afuera. Por eso Cristo le dice, aquí estoy, los estoy llamando. Y hoy el Señor nos lo dice, aquí estoy, te estoy llamando, déjame entrar, déjame hacer y actuar en tu vida espiritual. Grietas espirituales que tenemos que cuidar. Segundo punto, si ya entendemos, reconocemos que hay grietas en nuestra vida, usted ahí en su interior con el Señor está hablando, espero que lo esté haciendo en este momento, esté hablando con el Señor y si el Señor sí tengo, no tengo, a ver, esto es, no es una grieta, háblame, estoy confundido, hable con el Señor. Reconociendo que hay grietas en nuestra vida espiritual, familia, tenemos que entender que hay consecuencias si ustedes y yo ignoramos estas grietas. ¿Existen? Sí existen. No estoy bien, bueno, no estoy bien. Ojo, porque hay consecuencias al yo ignorar las grietas que tengo en mi vida. La posibilidad de un derrumbe espiritual. Entre más tiempo pase, la grieta se va haciendo más grande. Entre más tiempo pase con esa situación, con esa grieta que usted tiene en su vida espiritual, déjeme decirlo, se va a crecer. Porque las grietas no se vuelven más chiquitas, ¿sí? No, las grietas se extienden, ¿cierto? Las grietas no por obra y magia se van reduciendo. No, las grietas se extienden con el pasar del tiempo. Pues miremos y tengamos cuidado porque hay consecuencias si ustedes y yo ignoramos las grietas que en nuestra vida espiritual tenemos. La pérdida de la comunión con Dios. Qué triste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se debilita mi comunión con el Señor. Para mí esta es la consecuencia más fuerte, nefasta, que yo puedo vivir con el Señor, que yo pierda mi comunión con Dios. De pronto hoy esa grieta no está tan grande y usted todavía ora. Usted de pronto todavía lee la Biblia de vez en cuando, de pronto escucha algo del Señor, pero si usted deja avanzar esa situación, que no sé cuál es, pero usted sí la sabe, en su vida espiritual va a llegar la pérdida de la comunión con Dios. Se debilita mi comunión con el Señor. Y volvamos a la construcción. ¿Cuánto se puede demorar una construcción de un edificio? Meses, años. Aquí son rápidos. Yo digo que aquí yo veo que construyen muy rápido, pero por más que sea rápido, al otro día usted no se levanta y en ese hueco hay un edificio.
¿cierto que no? La construcción requiere días, semanas, meses y de pronto un par de años. Eso es la construcción. Pero ¿qué puede hacer un terremoto en 5 minutos? Destruirlo todo. Y esa es mi vida espiritual. El Señor está trabajando en tu vida. El Señor está construyendo algo hermoso en ti. El Señor te está llevando, pero llegan vientos, llegan terremotos y me caigo. El Señor es hermoso y me va a levantar nuevamente, pero va a tomar otra vez tiempo. Porque usted no puede decir, Señor, me alejé, llevo un mes sin orar, llevo sin leer la palabra de Dios, hoy ya me arrodillo y ya, mi comunión con Dios volvió a ser la misma. No, eso requiere disciplina, volver a conectarme con el Señor. Así que no dejemos y no permitamos que mi comunión con Dios se debilite. No nos alejemos de nuestra fe, de lo que el Señor tanto ha puesto en su vida, de la fe inquebrantable del Señor. No deje que eso se convierta en un punto en el que empiezo a dudar, empieza la incredulidad. ¿Y será que Dios sí podrá hacer esto? Y Dios hizo esto, y Dios sí me ama, y Dios sí está aquí. Esto soy yo, o estos son las fuerzas, o esto es otro. Eso ocurre cuando yo me alejo del Señor. Mi fe se empieza a llenar de incredulidad. Mi fe empieza a llenarse ¿qué? De cuestionamientos. Y yo empiezo a cuestionar la obra del Señor. Y yo empiezo a argumentarle al Señor, ¿y por qué esto ocurrió? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué sucedió esto? Ojo, porque ese tipo de cosas, de pensamientos en mi vida y en mi ser interior, en mi espíritu, me están diciendo que estoy llegando a un punto de incredulidad. Ojo a ese semáforo que se enciende también. Otra de las tantas consecuencias que pueden ocurrir, el impacto en nuestras relaciones y en el testimonio cristiano. ¿Cuántos malos testimonios ocurren? ¿Por qué? Por personas que se alejan de Dios. Y lo peor de todo es que un mal testimonio no es consciente del que lo es. O sea, muchos de los malos testimonios, cuando yo soy un mal testimonio, a veces me cuesta pensar que yo soy un mal testimonio. No, yo soy una persona de bien, yo hago esto bien. Ojo, familia, porque cuando me alejo del Señor, cuando mi vida espiritual se empieza a debilitar, cuando mi vida espiritual está lejos del Señor, vuelvo a lo que yo era antes. Vuelve la Joana miedosa, vuelve la Joana insegura, y vea, y esta cristiana y mire cómo es de miedosa, y esta cristiana y mire lo que hace, y esta cristiana y mire cómo piensa, y esta cristiana mire cómo se vista, y empezamos a vivir eso. Ojo, familia, porque el mal testimonio que podemos estar dando también es una muestra y es una consecuencia de ignorar las grietas que tengo en mi vida espiritual. Por eso, frente a esto, dos cosas sencillas, sencillitas. Dios es el único que puede reparar las grietas en nuestras vidas. Téngalo claro. Usted no lo va a poder hacer. Yo no lo voy a poder hacer. Yo no lo voy a poder ayudar tampoco. O sea, el único que lo puede llevar a usted a reparar su vida espiritual es el Señor. Es el único. No es la ciencia, no es la filosofía, no es nada. Es el Señor el único que puede reparar mi vida espiritual. Pero también es hermoso entender que el propósito de Dios siempre será querer restaurar y reconstruir. Volvamos a leer Amós, el versículo que iniciamos. Amós 9:11. Amós 9:11. Porque este pasaje, Amós 9:11, nos muestra el cumplimiento también de una promesa del Señor. Y no solamente que Él puede solucionar ese problemita que usted tiene en su vida espiritual, sino que el Señor puede reconstruir y volver todo hermoso. Amós 9:11, en aquel día restauraré la casa
caída de David, o sea, estaba caída, ¿cierto? Pero dice, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, cuando ruinas es ya lo que está caído también, y reconstruiré, o sea, y levantaré. ¿Sí ven lo hermoso del Señor? Él no solamente dice, o sea, dice, bueno, hay una realidad, y creo que usted ya es consciente, esta es la realidad, la casa de David estaba caída, dice, bueno, yo voy a reparar lo que aún está levantado y que tiene grietas, lo voy a reparar. Pero no solamente voy a reparar, sino que también dice, voy a restaurar lo que está caído. O sea, si usted está en necesita un par de retoques y de reparación, déjeme decirle que el Señor se lo puede reparar. Pero si usted está en ruinas, como dice también, usted está en ruina, está ya en el piso, tranquilo, el Señor lo puede restaurar. Y no solamente dice que lo voy a restaurar, sino que lo voy a reconstruir. Hermoso lo que Dios puede hacer. ¿Sabe esta promesa cuándo se cumple en el Señor? ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo con David? ¿Recuerdan del rey David? Dios le hace un pacto a él y le dice que descendientes siempre estarían sentados, o sea, de su descendencia estarían siempre sentados en el trono. ¿Quién es este? El Mesías, ¿cierto? Jesús, porque recuerden que Jesús viene de la descendencia del rey David. Entonces se cumple este reino, no un reino en la tierra, porque ese fue el problema de los judíos, porque los judíos esperaban un rey, ¿cierto? Y Jesús llegó de una manera diferente, ¿cierto? No como el mundo lo deseaba, sino como venía de parte del Señor, pero viene a un reinado espiritual. Cuando Santiago, en Hechos, ahorita que leímos, comenta este pasaje, él está recordando y está reafirmando la promesa del pacto que Dios había hecho en Amós, diciendo que ese reinado iba a ser restituido. Y hay un hermoso ejemplo, y con este ejemplo nos vamos ya poco a poco despidiendo, y es Nehemías. Nehemías fue un gran hombre. Yo le invito a que si usted tiene ahí la Biblia, vaya al libro de Nehemías. Nehemías, con un gran celo y amor por la casa del Señor, él se encuentra, denme un segundo, yo busco en mi Biblia, Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, yo siempre busco así, Esdras, Nehemías, por ahí está, listo, Nehemías. Nehemías, estamos hablando más o menos del año, yo había anotado por aquí, 445 antes de Cristo. En el año 586, para que nos ubiquemos en la línea del tiempo, en el año 586 antes de Cristo, viene la destrucción de Jerusalén y viene el cautiverio hacia Babilonia. 586 antes de Cristo. Ellos tienen, luego de este cautiverio y de pasar todos estos años, ellos regresan por primera vez, un grupo de cautivos, ¿cierto?, a Jerusalén en el 538. Recuerde que ahí se va regresando al año 0. 586 se van para Babilonia, 538 llega el primer grupo de remanente. En el año 516 se reconstruye el templo y en el año, bueno, está el reinado del rey Asuero, 486, Artajerje, 465, solo para información. Con Esdras, en el año 458, se llega otro remanente hacia Jerusalén y nos paramos en Nehemías, año 445. 586, la primera fecha que dimos, y estamos en el 445 antes de Cristo. O sea, han pasado más de 100 años, 140 y pico de años han pasado. Y Nehemías, amando la casa del Señor, ¿cierto?, pero no vivía en Jerusalén, ¿cierto?, él ya estaba por fuera, recibe un reporte de lo que estaba sucediendo. Nehemías capítulo 1 dice, a fines del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerje, me encontraba en la fortaleza de Susa. O sea, recuerden, él no estaba en Jerusalén.
Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá, o sea, llegaban de Israel. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Él no estaba allá, pero su corazón, ¿cierto?, estaba con esa tierra. Y yo creo que esta no es una realidad desconocida para la gran mayoría de nosotros, porque aquí vemos, si no estoy mal, creo que todos somos inmigrantes, ¿cierto? Y somos acá, amamos esta tierra, pero también tenemos una parte de nuestro corazón en Chile, en Colombia, en Argentina, ¿cierto? Y no sé si me escapa otro país que está aquí entre nosotros. Y esto le pasaba a Nehemías. Él llegan personas de allá y él les pregunta, cuéntenme cómo están allá, cómo están el pueblo, cómo se encuentran, denme un reporte. Pero mire la respuesta y escuchemos el reporte. Versículo 3 dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresan a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, hago un paréntesis, escuchemos esta oración tan hermosa que Nehemías hace. Escucha un reporte, el reporte no trae buenas noticias, ¿cierto? Su corazón se duele porque dice que llora por días, ayuna y ora al Señor. Aquí viene la oración que él le hace al Señor. Dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen a tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey, que me dé su favor, pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Qué oración tan hermosa, ¿cierto? O sea, yo hoy la estuve estudiando esta semana, pero hoy la leía otra vez y yo decía, Señor, qué corazón tan hermoso el de Nehemías. Porque él dice, sí, Señor, o sea, te he buscado, pero empieza a pedir perdón por él. Y no porque él dice, bueno, no porque es que hice esto, dice, simplemente porque no he cumplido tus mandatos. Solo hecho que usted y yo no cumplamos los mandatos del Señor, ya estamos pecando. Y decimos, no, yo no peco, usted está cumpliendo los mandatos de Dios, hace esto, bueno, de pronto no, entonces estamos pecando, ¿cierto? Somos todos pecadores. Y él reconoce su situación, reconoce cómo él estaba. O sea, dice, Señor, he pecado, mi familia también te ha pecado, el pueblo se ha alejado de ti, he sido
he sido esto, pero habla, Señor, tu amor es inagotable. Y le dice, Señor, recuerda tu promesa, Moisés, ¿cierto? Su palabra. Y él empieza a hablarle del Señor con su palabra. Y él le dice, recuerda la promesa. Dice, te suplico. O sea, él empieza a hacer una oración por su vida, pero también por su pueblo, a interceder por los demás. La palabra de Dios aquí no está diciendo que Nehemías era un hombre pecador, perverso, mentiroso, adúltero. No dice nada de eso. Pero él se presenta al Señor humillado, diciendo, Señor, o sea, esto soy, aquí está mi vida. Pero ese Señor, me deleito en ti, quiero buscarte. Dice, día y noche te busco. O sea, él dice, Señor, escucha mi oración. O sea, escucha el clamor que estoy levantando delante de ti. ¿Por qué? Porque le dolía lo que el pueblo estaba viviendo. ¿Y por qué les leo este pasaje? Porque de pronto usted también puede ser hoy un hijo de Dios que no tiene muchas grietas en su vida espiritual. De pronto usted también hoy puede decir, me estoy levantando. De pronto usted no lo mira como me estoy cayendo, sino que me estoy levantando en el caminar con el Señor. Pero su hermano hoy puede estar débil. Su hermano hoy también puede estar flaqueando en el caminar con el Señor. ¿Cuál es su oración por su hermano? ¿Cuál es la oración que usted está haciendo por el que usted sabe que no está bien? ¿Soy yo de los que veo a alguien que está actuando mal y lo señalo, o no lo quiero ver, o no quiero compartir con esta persona? ¿O es usted un Nehemías que ora por quien no se encuentra bien? Nehemías levantó un clamor. ¿Por qué? Porque encontró una necesidad. Porque encontró a un pueblo que estaba sufriendo. Miren, ellos ya no estaban en cautiverio en Babilonia. Ellos ya no estaban privados de la libertad. Ya ellos no se encontraban así. Muchos ya habían regresado nuevamente a su tierra. Dice que, yo les dije ahorita en las fechas, el templo ya había sido reconstruido. Pero ¿qué no había sido reconstruido? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué no había sido reconstruido? Las murallas y las puertas. Y recuerden en ese tiempo de conquista, ¿cierto? Cómo cada pueblo siempre se cuidaba. Siempre. O sea, su muralla, ¿cierto? Era su manera de protegerse, de que el enemigo no llegara a atacar. De pronto usted puede tener una muralla en el piso y está dejando que el enemigo entre. Está dejando puertas abiertas para que el Señor, no para que el Señor actúe, para que el otro, ¿cierto? El enemigo lo debilite a usted, lo ataque. O de pronto usted no está así, pero su hermano puede que sí lo esté. ¿Es usted el que ora por su hermano? La invitación en este día, familia, no es a que usted solamente mire sus grietas en su espíritu, mire también las de su hermano. ¿Está usted pendiente, mujeres casadas, la vida espiritual de su esposo? ¿Usted está orando por su esposo? Esposos, ¿están ustedes orando por sus esposas para que se encuentren y estén bien en el caminar en el Señor? ¿Usted está orando y clamando por la vida espiritual de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de su hermano, de su congregación, de su hermano en la fe también? ¿Está usted levantando este clamor? ¿Tiene usted un corazón como el de Nehemías que se dolió por la necesidad del otro? O, bueno, pues él verá, es su vida. No, dolámonos por aquel que no se encuentra bien. Y si usted no está bien, bueno, vamos a levantarnos en el Señor. Pero caminemos entendiendo que el Señor es el único que lo puede hacer. El propósito de Dios es restaurar y reconstruir lo que está mal. Para finalizar, familia, el tercer punto. Dice el tercero, previniendo el derrumbe. Y mire esta palabra, inminente. ¿Qué significa inminente? O sea, va a llegar, va a pasar. Si usted tiene grietas en su vida y si usted no trabaja con el Señor en eso, va a pasar. Usted se va a derrumbar. Porque
es eminente la caída cuando mi vida espiritual no está bien. Busquemos una sólida base, la cual es Jesucristo, nadie más. Nadie más lo va a levantar a usted. Nadie más lo va a llevar a usted a que esté bien con el Señor, a que deje la tibieza o a que deje las grietas que usted está llevando, a que levante los muros en su vida espiritual que se tengan que levantar, a que cierre las puertas que se tienen que cerrar, buscando una base sólida en Cristo. Usted podrá levantarse espiritualmente. Y frente a esto, la importancia, familia, el arrepentimiento y la confesión. Arrepintámonos de aquello que al Señor no le agrada. Arrepintámonos. ¿Qué es arrepentirse? Señor, yo me arrepiento, esto no está bien. De pronto no lo quiero soltar, no lo quiero dejar, no lo entiendo, pero me arrepiento. Y lo confieso delante del Señor. La restauración divina está disponible para nosotros a través de la gracia y el poder del Señor. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar, vamos a tener este último tiempo de oración y vamos a reconocer. Yo le invito a que en esta oración usted con el Señor hable. Y si Él en este tiempo de prédica le mostró una grieta que usted tiene, pues entréguesela a Él. Y si usted sabe que está pero le cuesta, pues doblemente entréguesela al Señor. Y si usted puede, si me estoy levantando y estoy bien, pues ore por su hermano. Porque nuestra vida espiritual necesita un vallado. Orémosle a nuestro Padre Dios y digámosle en este día: Señor, delante de tu presencia nos presentamos hoy. Gracias. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por este día que nos has regalado, Señor. Yo hoy te doy gracias por cada uno de estos hijos tuyos que están aquí en este lugar. Gracias, papá, porque tú nos has traído, Señor. Porque tú lo dices en tu palabra, que antes de la fundación del mundo, Señor, antes de todo, ya estábamos, Señor, en tu mente y en tu corazón. Tú, Señor, nos has escogido, Señor. Has llamado nuestro corazón, Señor. Gracias, papá, por ese privilegio que nos das. Pero hoy, Señor, tenemos que reconocer que nuestra vida espiritual hoy puede tener grietas, Señor. Hoy puedo, Señor, estar viviendo cosas en mi vida, Señor, espiritualmente, que a ti no te agradan, Señor. Señor, que me pueden estar apagando, que me pueden estar alejando, Señor, que de pronto aún me pueden estar llevando a cuestionar, Señor, tu obra y tu actuar, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque si estamos hoy aquí en tu casa, porque has hablado en nuestras vidas hoy, es tu voluntad perfecta, Señor. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y tu palabra es una sola, Dios. Tú no te equivocas, Señor, con lo que has venido hablando a nuestras vidas, aún a esta iglesia, Señor. Llevándonos, Señor, a doblegar nuestro ego, Señor. A entender, Señor, que sin ti nada somos. Y de pronto nuestras vidas, Señor, no están al estándar y al nivel que tú te mereces, Señor. Porque eres tú, Señor, el que te lo mereces. Pero nos acercamos a ti. Volvemos nuestra mirada a ti. Nos acercamos, Señor, y te decimos: papá, tómanos nuevamente. Restaura, Señor, mi vida. Toma mi espíritu, Señor, y llévame a que tenga vida, Señor. A que yo vea las cosas con tu mirada, Señor, y no con la mirada humana, aún con mi propia mirada. Porque tú dices que el corazón es engañoso, Señor. No me quiero engañar más, Señor. Y yo, Dios, te lo digo, no me quiero engañar más, Señor.
Quiero estar contigo, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas, Cristo Jesús. Y te miramos a ti en este día. Mira a Cristo, míralo a Él. Señor, gracias porque tú, Señor, nos rescataste. Porque tú, Señor, nos sacaste a cada uno de nosotros de un mundo sin sentido, Señor. De una vida sin propósito. Pero llamaste, Señor. Nos escogiste, mi Señor. Y hoy nos deleitamos en ti. Hoy te damos a ti toda la honra, Señor. Y también yo le invito a que hagamos esta oración, así como la hizo Nehemías. Él tuvo dolor por un pueblo, por sus hermanos también, quienes estaban en un lugar sin unas murallas, sin algo que les protegiera. No estaban bien. El reporte era este. Pero él clamó a su Padre Dios, pidiendo perdón por su vida y también por sus hermanos. Y yo te invito a que estos últimos minutos, esta última oración, la leves por tus hermanos, por aquellas personas que aún Dios pone en este momento en tu corazón, que necesitan levantarse. Señor, es tu deseo que tus hijos, Señor, estemos levantados, que no hayan grietas, que no hayan ruinas, Señor, que estemos fuertes en ti, Señor. Y hoy oramos por este hermano. Y aún usted en su oración, en silencio, ore por esa persona que Dios ponga en su corazón. Bien sea familia de las sangres, familia suya, hermanos en la fe, personas cercanas a usted. Ore por esa persona o por esas personas. Clame para que el evangelio llegue a esa persona también. Para que Cristo le saque, le levante, le restaure. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Oramos también, Señor, por esta iglesia. Porque aquí nos tienes, Señor. Con todas las imperfecciones, Dios, aquí estamos. Y como iglesia, Señor, clamamos también para que nos lleves a ser una iglesia, Señor, que te agrade a ti. Que seamos una iglesia, Señor, que te busque. Que nos dolamos por mi hermano, por aquel que no está bien. Y que juntos, Señor, crezcamos espiritualmente, Señor. Viviendo, Señor, la plenitud tuya, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias también por nuestros hermanos varones que están hoy, Señor, en este campamento. Sigue hablando a sus vidas, Señor. Sigue tratando sus corazones. Clamamos y oramos por ellos también, Señor, porque sabemos que ellos están orando por nosotros también, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este día, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. En el nombre todopoderoso tuyo, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia.